Mira esto. Estás sentado frente a ella. Le estás hablando. Y de repente, notas algo raro. No es una pelea, no es un grito, no es un drama. Es peor. Porque es pequeño. Ella está ahí, pero una parte de su atención ya no está contigo. Te mira, pero no te cae. Responde, pero sin energía. Y el móvil aparece como tercer personaje en la conversación. Y aquí viene lo inquietante. No tienes una prueba. No hay un mensaje que puedas señalar. No hay una conversación que puedas demostrar. Solo una sensación. Y muchas veces, esa sensación significa algo muy específico. Que otro hombre ya ha entrado en su radar. No físicamente, todavía no, pero mentalmente, emocionalmente, en ese espacio donde la atracción empieza a moverse mucho antes de convertirse en acción. Y si alguna vez has vivido esto, sabes lo peor de todo, que cuando por fin te das cuenta, muchas veces ya es tarde. Por eso hoy vamos a hacer algo muy simple. Te voy a explicar las 3 señales que casi siempre aparecen cuando esto empieza. No para volverte paranoico, sino para que entiendas algo importante. La mayoría de los hombres no pierden la relación cuando ocurre el cambio. La pierden porque no lo detectan a tiempo, porque hay una regla que casi nadie dice clara. La señal manda. Y cuando aparece comparación, cambia la dinámica. Primera señal. La tensión empieza a moverse. Imagina una escena muy normal. Estás contándole algo sobre tu día, un problema del trabajo, una idea que te entusiasma, algo que antes captaba su atención inmediatamente. Ella escucha, pero su atención no termina de aterrizar. Mira el móvil más de lo habitual. Asiente, pero no entra realmente en la conversación. Te responde correctamente, pero con menos implicación. Antes te hacía preguntas. Ahora solo recibe lo que dices. No es hostil, no hay confrontación, no hay una discusión abierta, y precisamente por eso confunde. El cerebro humano intenta protegerse de conclusiones incómodas. Empiezas a decirte que está cansada, que está estresada, que está siendo inseguro. A veces esas explicaciones son ciertas, Pero cuando pequeños cambios empiezan a repetirse y acumularse, dejan de ser un mal día. Empiezan a formar un patrón. Cuando otro hombre entra en su radar, lo primero que suele cambiar es la distribución de su atención. La atención es limitada. Nadie puede multiplicarla mágicamente, solo puede redistribuirla. Y aquí aparece algo importante. La atención es el primer lugar donde se nota el cambio. Empiezas a notar esa redistribución como una ausencia que todavía no sabes nombrar. Las respuestas llegan con más retraso. No es el retraso de alguien ocupado, es el retraso de alguien dividido. Empieza a mirar el teléfono más a menudo. Hay menos curiosidad por tu día, menos preguntas espontáneas. Los planes que antes eran simples ahora necesitan negociación. Esta semana está complicada. Mejor la próxima. Estoy muy cansada hoy. Las conversaciones terminan antes y hay una señal especialmente reveladora, aunque por sí sola no demuestra nada. La privacidad repentina. El teléfono que antes estaba en cualquier lugar, ahora está siempre cerca. La pantalla se inclina ligeramente hacia el lado contrario. Las notificaciones se revisan rápido. El móvil acompaña incluso al baño, pero sí indica algo muy concreto. Ahora existe información que preferiría que no vieras. Y cuando varias señales aparecen juntas, dejan de ser coincidencias. Empiezan a formar una forma reconocible. Aquí aparece una idea clave. No cambió necesariamente su personalidad, cambió cómo te percibe. Porque sientes que sigues siendo la misma persona, sigues teniendo el mismo trabajo, los mismos valores, las mismas cualidades. Pero la percepción no depende solo de lo que eres,
también depende de contra qué te comparan. Y cuando aparece una comparación nueva, cambia la dinámica. El cerebro humano evalúa constantemente su entorno. Cuando aparece una alternativa atractiva, se activa una reevaluación silenciosa. Lo que antes era normal empieza a sentirse insuficiente. Lo que antes era un detalle neutro se vuelve irritante. Lo que antes era aceptado, ahora se examina. Si le preguntas directamente, puede responder con frases vagas. No sé, algo se siente raro, no sé lo que quiero, estoy confundida. Y esas frases pueden ser sinceras, porque el proceso de comparación ocurre por debajo del nivel consciente. Ella percibe el síntoma, pero no identifica el mecanismo que lo genera. Cuando un hombre nuevo entra en su mundo, suelen activarse 3 procesos al mismo tiempo. Y aquí es donde casi todos los hombres se confunden, porque lo que parece un cambio pequeño, en realidad es un cambio de dinámica. El primero es la reasignación de atención. La energía emocional que antes se dirigía principalmente hacia la relación, ahora se distribuye de otra manera, no necesariamente con intención de dañar, simplemente porque algo nuevo está capturando parte de su interés. Por eso disminuye la calidez, disminuye la iniciativa, disminuye la presencia. El segundo proceso es la evaluación comparativa. El contraste empieza a operar automáticamente, y ese contraste tiene una ventaja injusta a favor del recién llegado, la novedad. La novedad siempre gana la primera comparación. La persona nueva todavía no tiene historia, no tiene errores acumulados, no tiene la familiaridad que hace visibles las imperfecciones. Por eso tu vida cotidiana, que antes era neutral, empieza a verse con otros ojos. Hábitos que nunca fueron problema se vuelven irritantes. Comentarios que antes pasaban desapercibidos ahora se cuestionan. Pequeños rasgos de tu personalidad empiezan a parecer defectos. A veces esa crítica no se expresa de forma directa, se percibe en pequeñas observaciones, en cambios de tono o en una ligera impaciencia que antes no existía. El tercer proceso es la recalibración de jerarquía psicológica. Esto no se trata solamente de sentimientos, muchas veces se trata de posición. Cuando alguien percibe nuevas opciones disponibles, su sensación de poder dentro de la relación cambia. Aparecen más límites, más exigencias, más necesidad de espacio. De repente, la independencia se vuelve un tema importante. La autonomía se enfatiza. La relación empieza a presentarse como algo que no define completamente su identidad. Y es fácil interpretar esto automáticamente como crecimiento personal. A veces lo es. Pero cuando ese cambio coincide exactamente con una retirada emocional, también puede tener un origen mucho más simple: la sensación de tener una alternativa. Imagina esta situación. Tú tienes un trabajo estable desde hace años. El sueldo es correcto. No es perfecto, pero funciona. Un día aparece una entrevista para otro puesto que parece interesante. ¿Qué pasa dentro de tu mente? Empiezas a mirar tu trabajo actual con otros ojos. Lo que antes era tolerable empieza a parecer molesto. Lo que antes era suficiente ahora se cuestiona. No porque el trabajo haya cambiado, sino porque ahora existe un punto de comparación. En las relaciones ocurre algo muy parecido. Cuando aparece otra opción, incluso solo como posibilidad, la relación deja de ser asumida, empieza a ser evaluada. Y cuando una relación entra en fase de evaluación, el equilibrio emocional cambia. Si antes recibías la mayor parte de su atención emocional, ahora ese reparto cambia. Tu parte se reduce. Ese cambio de reparto se nota en pequeñas cosas. Menos mensajes espontáneos, menos iniciativa para verte, más retrasos al responder, más excusas para posponer encuentros. No significa automáticamente que la relación haya terminado, pero sí significa que el sistema está cambiando. Aquí es donde muchos hombres cometen el error que acelera el deterioro: el pánico. Detectan el cambio y reaccionan con ansiedad. Empiezan a pedir explicaciones constantemente. Intentan resolver el problema aumentando su presencia: más mensajes, más llamadas,
más intentos de hablar sobre lo que está pasando. Y el problema es que esa reacción suele producir el efecto contrario al que buscan, porque la atracción no responde a la necesidad, responde a la estabilidad. Cuando una persona se vuelve demasiado ansiosa por mantener la conexión, transmite inseguridad, y esa inseguridad empeora la comparación que ya estaba ocurriendo. La alternativa nueva parece más tranquila, más ligera, menos cargada emocionalmente. Eso inclina la balanza. La respuesta más inteligente en ese momento suele ser más silenciosa. Observar sin negar lo que estás viendo. No convertir cada intuición en una acusación. No entrar en interrogatorios que solo generan más distancia. Seguir prestando atención al patrón general. Al mismo tiempo, redirigir tu energía hacia tu propia vida. Trabajo, salud, amistades, proyectos personales. No como estrategia de manipulación, sino como recordatorio real de que tu vida no depende completamente de la validación de una sola persona. También es importante algo que muchos evitan: crear espacio suficiente para ver qué ocurre. Si tú sostienes todo el contacto, nunca sabrás cuánta iniciativa existe realmente del otro lado. Cuando aparece espacio, las respuestas se vuelven más reveladoras. Una persona que sigue emocionalmente invertida tenderá a llenarlo. Una persona cuya atención ya se desplazó puede dejar ese espacio vacío con sorprendente naturalidad. Y esa reacción dice más que muchas conversaciones, porque al final la señal manda. Cuando aparece comparación, cambia la dinámica. Muchas relaciones no terminan con una ruptura clara, simplemente cambian de jerarquía. Y la persona que no percibe ese cambio suele ser la última en enterarse. Las relaciones no cambian por un evento, cambian cuando cambia la percepción, porque el verdadero final de muchas relaciones no empieza con una discusión, empieza con un cambio silencioso en la forma en que una persona mira a la otra. Cuando aprendes a ver esas señales a tiempo, cambian las decisiones. La señal manda.